En la madrugada del 24 de mayo de 1941, a las 2:48, un oficial de la Marina Real Británica levantó sus binoculares y lo que vio le heló la sangre. Una silueta colosal emergía en medio del estrecho de Dinamarca, cortando las aguas como un cuchillo. No era un barco cualquiera, era el Bismarck, el acorazado más imponente del mundo, una bestia de casi 50.000 toneladas de acero nazi diseñada con un solo propósito: estrangular a Gran Bretaña destruyendo los convoys que cruzaban el Atlántico. Si lograba su cometido, el Reino Unido se vería aislado, hambriento y derrotado. La guerra podía terminar antes de lo previsto. El Bismarck no era solo un navío, era una fortaleza flotante. Medía más de 250 metros de eslora, con blindaje de 33 centímetros de espesor y armado con 8 cañones de 380 milímetros capaces de perforar cualquier acorazado a más de 20 kilómetros de distancia. Era el orgullo de la Alemania nazi, y Joseph Goebbels lo presentó en 1939 como la joya de la corona. Para la tripulación de más de 2.200 hombres, embarcarse en él era como entrar a un castillo inexpugnable. Tenía panadería propia, consultorio dental, aire acondicionado e incluso un cine. Muchos creyeron que era indestructible. Pero Ernst Lindemann, su capitán, era consciente de algo que los altos mandos preferían callar. El Bismarck tenía una debilidad fatal. Estaba solo. Alemania apenas contaba con unos pocos buques de gran envergadura, mientras que la Marina Real Británica tenía decenas. Si alguna vez quedaba atrapado, no habría escapatoria. Lindemann, pragmático y lúgubre, advirtió a sus oficiales: regresaremos como héroes, o no regresaremos en absoluto. El 18 de mayo de 1941 comenzó su primera y única misión, la Operación Regenbogen. El objetivo era abrirse paso hacia el Atlántico y destruir convoys mercantes vitales para la supervivencia británica. Lo acompañaba el crucero pesado Prinz Eugen, pero todos sabían que el verdadero asesino sería el Bismarck. La noticia de su partida no tardó en llegar a los británicos. Espías en Noruega habían detectado el movimiento y en pocas horas un mensaje crudo llegó a Winston Churchill: el Bismarck ha zarpado. Churchill, que rara vez perdía la calma, palideció. Sabía que, si el acorazado alcanzaba las rutas de convoys, podía hundir decenas de barcos mercantes antes de que alguien pudiera detenerlo. Gran Bretaña sobrevivía a duras penas con raciones mínimas de comida. La aparición del Bismarck podía significar el golpe definitivo. De inmediato, la Marina Real se movilizó. El portaaviones Victorious, los acorazados King George y Prince of Wales, el crucero de batalla Ood y decenas de destructores y cruceros zarparon hacia el norte. Comenzaba la cacería naval más grande de la historia. Y aquí, antes de que sigamos, te recuerdo, suscríbete si te está gustando el vídeo. El Ood era el orgullo de Gran Bretaña. Durante 2 décadas había sido el buque de guerra más grande del mundo y los periódicos lo llamaban el Mighty Ood. Para la opinión pública británica, su sola presencia era garantía de victoria. Cuando los almirantes lo enviaron a interceptar al Bismarck, la gente respiró aliviada. Pero había un secreto incómodo: el Ood tenía el blindaje de cubierta demasiado delgado, un punto vulnerable que nadie quería recordar. La madrugada del 24 de mayo de 1941, a las 5:52, los vigías británicos avistaron al Bismarck y al Prinz Eugen. El Ood, acompañado por el flamante acorazado Prince of Wales, abrió fuego primero. Sus proyectiles cayeron cerca, levantando enormes columnas de agua, pero no alcanzaron al enemigo. El Bismarck respondió con una precisión escalofriante. En su tercera andanada, un proyectil de 380 milímetros atravesó la delgada cubierta del Ood y explotó en su Santa Bárbara, el lugar donde se almacenaba la munición. Lo que siguió fue una catástrofe. El Ood no se hundió lentamente. Explotó. Una columna de fuego se elevó más de 300 metros en el aire. El casco se partió en dos y en menos de 3 minutos el navío más amado de Inglaterra desapareció bajo el agua. De los 1.418 tripulantes, apenas 3 sobrevivieron. La tripulación del Prince of Wales quedó horrorizada. El Prince of Wales, dañado por los cañones alemanes, no tuvo otra opción que retirarse. En tan solo 6 minutos, el Bismarck había aniquilado el símbolo naval de Gran Bretaña. Los marineros alemanes celebraban eufóricos, convencidos de haber logrado una hazaña épica. Pero el capitán Lindemann permaneció serio. Sabía que, con la destrucción del Ood, toda la Royal Navy se lanzaría sobre ellos. Y para colmo, el Bismarck tampoco había salido indemne. 3 proyectiles británicos habían impactado, uno de ellos perforando un tanque de combustible. El acorazado comenzaba a dejar un rastro de aceite sobre el océano,
como la sangre de un animal herido. Lindemann quería regresar a puerto para reparar los daños, pero el almirante Lütjens lo desautorizó. Ordenó continuar hacia el Atlántico. Fue una decisión fatal. Durante 2 días, cruceros británicos siguieron al Bismarck a distancia gracias a sus radares, siempre fuera del alcance de sus cañones. Y entonces ocurrió algo extraño. El 24 de mayo por la noche, el Bismarck giró bruscamente hacia sus perseguidores. Los británicos pensaron que se lanzaba al ataque y se dispersaron. En ese instante, el acorazado aprovechó para escabullirse en medio de una tormenta. Durante 31 horas la Royal Navy perdió el rastro del buque más peligroso del mundo. El pánico se extendió en Londres. ¿Dónde estaba el Bismarck? Podía estar ya atacando convoys en el Atlántico, hundiendo barcos llenos de alimentos y armas. Churchill exigía actualizaciones cada hora, incapaz de soportar la incertidumbre. La solución llegó de la manera más inesperada, por radio. Los alemanes, confiados, enviaban mensajes largos a Berlín. No sabían que los británicos podían rastrear la dirección de esas transmisiones. Cuando Lütjens mandó un informe de 30 minutos, prácticamente encendió un faro en medio del océano. Estaba señalando su posición exacta. Los británicos descubrieron entonces que el Bismarck se dirigía hacia la costa francesa, rumbo al puerto de Brest, para refugiarse bajo la protección de la Luftwaffe. Pero había un problema. La mayor parte de la flota británica estaba agotada de combustible. Solo un navío estaba en posición de atacar, el portaaviones Ark Royal. Su única esperanza eran unos aviones biplanos llamados Swordfish, máquinas anticuadas que parecían sacadas de la Primera Guerra Mundial. Volaban a apenas 140 km por hora y estaban forrados de lona. Los marineros británicos sabían que enviar esos aparatos contra el Bismarck era casi un suicidio. El 26 de mayo de 1941, 15 Swordfish despegaron bajo un clima atroz para lanzarse sobre el gigante. Paradójicamente, su lentitud jugó a su favor. Los cañones antiaéreos del Bismarck, diseñados para aviones modernos, no podían seguir adecuadamente la trayectoria de esos lentos biplanos. Torpedo tras torpedo impactaba en el agua, esquivado por la mole alemana, hasta que uno golpeó donde menos debía, en la popa. El impacto destrozó los timones y bloqueó el acorazado con el giro fijo a babor. El navío más temido del planeta había quedado condenado a dar círculos en medio del océano. El capitán Lindemann lo comprendió al instante. Reunió a sus oficiales y les dijo: lucharemos hasta el último proyectil, pero no podemos ganar. Salven sus vidas cuando llegue el momento. El orgullo de la Kriegsmarine se había convertido en un gigante herido, atrapado en un océano hostil. Durante la noche, destructores británicos atacaron sin descanso con torpedos y ráfagas de artillería ligera. El Bismarck resistía, pero su tripulación estaba exhausta. A la mañana siguiente llegaría el final. La mañana del 27 de mayo de 1941 amaneció gris sobre el Atlántico Norte. El Bismarck, herido y dando círculos, esperaba lo inevitable. A las 8:47 de la mañana, 2 colosos británicos aparecieron en el horizonte, el acorazado King George V y el Rodney. Venían a terminar lo que los Swordfish habían empezado. El enfrentamiento no fue una batalla justa, fue una ejecución. Desde apenas 7 kilómetros de distancia, los británicos abrieron fuego. El Rodney disparaba con sus cañones de 406 milímetros, los más grandes de la Royal Navy, mientras el King George V lo acompañaba con salvas constantes. El Bismarck intentó responder, pero sus sistemas de control de tiro fueron destruidos en los primeros minutos. Sus cañones disparaban de manera torpe, sin precisión. En menos de media hora, la cubierta del acorazado alemán se convirtió en un infierno. Los impactos arrancaban planchas de acero como si fueran papel. La superestructura se retorcía, los mástiles se desplomaban y la tripulación caía por centenares. Pero el casco, con su blindaje de casi medio metro, seguía flotando. La ingeniería alemana lo mantenía en pie incluso cuando todo lo demás era un amasijo de fuego y humo. A las 9:30, todos los cañones principales del Bismarck habían quedado silenciados. Aún así, el barco no se hundía. Los británicos lanzaron más de 2.800 proyectiles, y el gigante seguía a flote, agonizando pero desafiante. Era como pelear contra un oso herido que se niega a caer. Finalmente, la tripulación alemana abrió las compuertas de inundación. Era la única manera de hundir el buque para evitar que cayera en manos enemigas. A las 10:39, el Bismarck comenzó a escorarse. En cuestión de minutos se volcó sobre un costado y se hundió en las profundidades del Atlántico.
De los 2.200 hombres que habían zarpado 8 días antes, solo 114 sobrevivieron. El capitán Ernst Lindemann eligió permanecer en su puesto de mando. Los sobrevivientes aseguraron que lo vieron de pie en el puente, saludando militarmente mientras el mar lo devoraba. El almirante Lütjens también murió, su cuerpo nunca fue hallado. Así, el barco que había destruido a Lood en 6 minutos desaparecía para siempre, tragado por el océano. El hundimiento del Bismarck marcó el fin de la era de los grandes acorazados. Nunca más ninguna potencia construiría un navío tan gigantesco. El futuro pertenecía a los portaaviones y a los submarinos, más versátiles y decisivos en una guerra moderna. El Bismarck, que durante 8 días había sido el buque más temido del planeta, terminó convertido en un símbolo de orgullo desmedido y soledad estratégica. Su único triunfo, la destrucción de Lood, fue también el inicio de su ruina. Esa explosión en el estrecho de Dinamarca encendió la furia británica y selló su destino. Al enfrentarse a una flota entera sin apoyo, el Bismarck demostró una lección eterna. Ningún arma, por poderosa que parezca, puede ganar una guerra en solitario. Décadas después, en 1989, el explorador Robert Ballard, el mismo que había hallado el Titanic, encontró el pecio del Bismarck a casi 5.000 metros de profundidad. Allí, en la oscuridad absoluta, el casco permanece sorprendentemente intacto. Sus cañones aún apuntan hacia el cielo, congelados en su última batalla. Es un mausoleo de acero, silencioso y solemne, que recuerda la tragedia de más de 2.000 marineros que quedaron atrapados en la maquinaria de la guerra. La historia del Bismarck es la de un gigante que nació para infundir terror y acabó aplastado por la magnitud de su propia misión. Fue un logro de ingeniería colosal, pero también un recordatorio brutal de lo inútil que resulta el poder cuando se enfrenta a la soledad. Durante 8 días dominó los titulares, paralizó al Reino Unido y puso en vilo al mundo entero. Y sin embargo, 8 días después, yacía en el fondo del Atlántico. Así terminó la vida del acorazado más temido de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Fue el Bismarck un triunfo de la ingeniería o un símbolo del orgullo condenado al fracaso? Si te ha gustado esta historia, suscríbete si te ha gustado el vídeo para no perderte más relatos épicos de la Segunda Guerra Mundial.